Hermanos, hemos estado estudiando las parábolas de Mateo capítulo 13 y hemos visto cómo el Señor preparaba a sus discípulos y también a todos los que vendrían después para la realidad de las dificultades en el desarrollo del reino de los cielos aquí en la tierra. Al principio les dijo que al sembrar la semilla no iba a caer siempre en buena tierra. Algunos serán oidores, pero no todos serán seguidores de Cristo. Les habló de la semilla que cae junto al camino y explicamos que estos son los de corazón duro, oyen la palabra pero no les entra, no les penetra. También les habló de la semilla que cae entre espinos. Estos parecen ser verdaderos creyentes, pero cuando viene la tentación, cuando vienen las actividades del mundo, cuando vienen los placeres, ellos se van tras esos deseos y no regresan. También hablamos de la semilla que cae entre pedregales y también parecen ser creyentes, pero cuando vienen los problemas de la vida, las dificultades, los compromisos, se alejan también del Señor. Y después hablamos sobre la parábola de la cizaña y dijimos que es donde el diablo trata de imitar al Señor como sembrador, pero siembra en la misma buena tierra, siembra allí cizaña. Estos parecen ser verdaderos cristianos y permanecen allí siempre dentro de la iglesia o las iglesias, pero son falsos creyentes, seguidores de hombres, seguidores de religiones, pero no seguidores de Cristo. Y si todo esto fuera poco, luego vimos cómo en la parábola de la hortaliza, o sea, la hortaliza que surge de la buena semilla de mostaza, que representa la humilde iglesia de verdaderos creyentes, pero que en el exterior Satanás hace crecer un gran árbol que representa una iglesia de falsos creyentes, una iglesia de falsas doctrinas, y por lo que vemos tantas religiones y tantas creencias. Ahora, ¿cómo se sentirían los discípulos, los apóstoles, al oír todo esto en ese momento? Seguramente se sentían preocupados, quizás desalentados al oír todas estas cosas. Y es aquí donde el Señor les da a ellos las próximas parábolas y se las da en privado para alentarlos, para darles seguridad, para decirles que siempre Dios ha tenido un pueblo, un remanente que le adora en espíritu y en verdad, un pueblo fiel, tanto antes como después de Cristo. Y les dio la parábola del tesoro escondido, explicamos ya hace un tiempo atrás que eran los salvos dentro del pueblo hebreo, en el tiempo antes de Jesucristo, y comenzamos la semana pasada con esta parábola de la perla preciosa, y dijimos que en esta perla, claro que se refiere a la iglesia, a los salvos después de Cristo. Dijimos que el mercader, el que compra o encuentra la perla y la compra, pues es Jesucristo mismo. Él pone su interés, pone todo su deseo en la perla que es su iglesia. Y de esta manera, pues alentaba a sus discípulos, les hacía ver a ellos que Dios no había fallado, a pesar de las persecuciones que habrán, a pesar de las pruebas, a pesar de los falsos maestros, Dios no ha fallado, tiene a un pueblo en todos los tiempos. Y a esto se refiere al hablar de la perla preciosa. Y es aquí donde entramos en este segundo punto. Y es que Él la considera de gran precio, de gran precio. Hermanos, es asombroso ver que no solo tiene que ver la parábola con el deseo de Cristo por sus seguidores, sino que para Él son considerados de gran precio, de gran precio. ¿Podría cualquier pecador redimido
saber esta gran verdad, o sea, por su propia mente entender que fuésemos considerados así, si Dios no nos hubiera dicho en su palabra que somos de gran precio. Claro que no, mis queridos hermanos. ¿Y saben qué es interesante en esto? Que según el precio que se paga, así es el valor del producto, así es el valor del objeto. Y sabemos que el precio que Dios pagó por esa perla, mis queridos hermanos, es a su propio Hijo. Allí en el Calvario, en la cruz, derramó su preciosa sangre para todos aquellos que en Él creen y aquellos que le siguen. Hay una bella expresión en las Escrituras, en los Proverbios precisamente, de lo que Cristo siente por su pueblo. En Proverbios 8, podemos buscar allí en la palabra si quieren, pero Proverbios 8 y también lo que significamos nosotros como hijos de Dios para Él. Habla también de la relación de Dios con su Hijo. Dice, con Él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, el placer, delante de Él en todo tiempo. Y dice a continuación, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Oyeron eso? Mis delicias, mis delicias. Amados hermanos, no solo estuvimos presentes en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, sino que en su corazón Él nos vio y nos consideró su delicia. Aún viendo de antemano nuestros pecados, aún viendo nuestras faltas, nuestras desobediencias, el Señor quiso amarnos. Y desde entonces ve a los creyentes, a sus seguidores, como delicia. Mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Puede usted entender esto realmente? La verdad es que yo no puedo comprenderlo completamente. Nuestras mentes son limitadas. Hermanos, me siento inadecuado para comprender esta grandeza de Dios hacia nosotros, pero sí puedo decir que podemos inclinarnos, enseñar de asombro, enseñar de adoración por esa parte que podemos entender. Dice el profeta Isaías en su palabra, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sus pensamientos mucho más altos de lo que podamos comprender. Hermanos, en tercer lugar, en esta mañana, nos dice la historia que vendió todo lo que tenía por la perla. Así que se nos dice que el mercader no solo deseó la perla, no solo la estimó de gran valor, sino que también vendió todo para poderla comprar y tener. ¿Quién puede, hermanos, medir? ¿Quién puede medir lo que significa que el Dios de toda gloria, el Dios del universo, haya dado lo mejor de Él para comprar algo? ¿Quién puede medir eso? Como nos enseña su palabra, el que era rico se hizo pobre. Se hizo pobre por nosotros. Cualquiera de nosotros que mirase esto puede decir, jamás alguien ha sido tan pobre como se hizo pobre el Señor. Su pobreza comenzó cuando dejó su trono de gloria y bajó al mundo. Y al venir, mis queridos hermanos, ocupó un pesebre, un humilde pesebre, siendo el Dios de toda la gloria, para que usted y yo no seamos pobres y podamos tener una mansión celestial. Tan pobre que no tuvo dónde reclinar su cabeza, con el fin de que usted y yo podamos reclinar nuestra cabeza en un lugar glorioso por toda la eternidad y descansar en el seno sagrado. Su mayor pobreza no fue todo eso que acabamos de decir, sino cuando cargó en Él nuestros pecados. Allí, en la cruz del Calvario, perdió su atractivo y su gloria y se hizo trapo de inmundicia, cargando nuestras suciedades. Sí, hermanos, allí en una cruenta cruz. Con razón,
Con razón nos dice la palabra que el cielo se oscureció a las 3 de la tarde. Con razón, mis queridos hermanos, dice la palabra que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Con razón nos dice la palabra también que la tierra tembló y las rocas se partieron. Con razón también nos dice la palabra que se abrieron los sepulcros. Allí porque el Hijo de Dios se hizo pobre, dejando su trono de gloria, para que fuésemos considerados como perlas para Él. Segunda de Corintios nos dice la palabra que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén ahí? En cuarto lugar, mis queridos hermanos, en esta mañana vemos que este glorioso mercader buscó la perla. O sea, que no solo la deseó, no solo la estimó de gran precio, sino que vendió todo por ella, sino que luego salió a buscarla. Claro que es el gran pastor que busca a sus ovejas. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, nos dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Claro, algunos de ustedes me dirán: pastor, pero no todos estamos lejos espiritualmente. Es decir, hay algunos que estuvieron realmente cerca. Bueno, en cierto sentido no, y en cierto sentido sí. Porque espiritualmente todo ser nacido de mujer, según la palabra, está destituido de la gloria de Dios, lejos realmente de Dios. Pero en el sentido religioso, los judíos estaban cerca, tenían la verdadera religión, que a través de ella muchos se acercaron realmente a Dios. Y los gentiles estaban lejos en sus religiones falsas. Pero ¿saben qué, hermanos? Ambos necesitaban la verdad del Evangelio para salvación. Porque ¿saben qué? De nada nos sirve estar muy cerca del camino y no estar en el camino. Muchos estuvieron cerca de Jesús, pero no estuvieron en Cristo. De nada nos vale estar cerca si no estamos en Él. Así que tanto el que está cerca como el que está lejos, ambos están perdidos y necesitan a un Salvador que les halle y que les salve. Bueno, tanto el tesoro de la parábola anterior, refiriéndose al Israel salvo, como la perla preciosa, que es la iglesia en Cristo, fueron buscados, fueron encontrados por el Señor, por el buen pastor. Así que, hermanos, el mercader, que es Jesucristo, compró la perla. ¿Cómo la compró? Bueno, la compró con gran precio, ¿verdad? Nos dice la palabra, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que allí en la cruz fue donde precisamente compró la perla, pagó con su propia sangre. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que consideren conmigo esa perla en sí misma. O sea, quiero que admiremos la precisión, la belleza, que admiremos la plenitud de esta figura que Jesucristo utiliza para representar a su iglesia. En primer lugar, quiero que consideren la importancia de la unidad en ella. O sea, observe su unidad. Allí en Mateo 13 ya leímos que dice que el mercader busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa. Bueno, lo que nos está diciendo es que no busca cualquier perla, sino es una perla preciosa, ¿no? Tal parece que hay distintos niveles de valores entre las perlas. Y aquí está buscando las buenas perlas. Y claro que si Él las busca, Él las encuentra. Y un ejemplo de esta buena perla que es hallada, pues la encontramos, por ejemplo, en Gálatas, donde nos dice, ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque, ¿qué dice? Todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Hay una unidad en Él.
Y noten que es un hecho significativo, hermanos, que una perla es la única gema cuya unidad no puede ser separada. Usted puede tomar, por ejemplo, un diamante, cortarlo por el medio y usted tiene 2 pedazos de diamante. Usted puede agarrar un pedazo de oro y cortarlo en 3 partes y usted tiene 3 pedazos de oro. Pero si usted toma una perla y usted intenta cortarla, si es una verdadera perla, usted tiene nada, la destruyó. Una perla representa significativamente, mis queridos hermanos, la unidad de los santos y cuya estructura no será quebrada. En segundo lugar, yo quiero que ustedes miren conmigo cómo la perla es un producto de un ser vivo. Por cierto, la perla es la única gema que surge de un ser vivo. Y no solo esto, sino que es el resultado del sufrimiento. ¿Sabía usted esto? Que la perla es producto de un ser vivo y un ser que sufre grandemente. Lejos en las profundidades del océano vive un animalito encerrado en una concha, al cual llamamos ostra. En el caso de las perlas preciosas, porque hay otras perlas de otras especies de moluscos, pero las preciosas son de las ostras. Específicamente, hermanos, las perlas preciosas, ustedes pueden averiguar que son producidas en su gran mayoría por las ostras perlíferas que abundan en el océano Índico, es decir, especialmente en el Golfo Pérsico, y que son consideradas como uno de los mariscos, como ustedes saben, comestibles más apreciados. Ahora, ¿cómo ocurre este fenómeno? Un día, una sustancia externa, como decir, del tamaño de un grano de arena, un objeto, le dicen glóbulos formados de capas de carbonato cálcico, alternadas con capas de sustancias orgánicas, que se les mete dentro, que perfora, que hiere a ese animalito. Hermanos, Dios ha dotado a ese animal con la habilidad de preservarse a sí mismo. ¿Cómo lo hace? Transpira una sustancia viscosa llamada nácar, para cubrir su herida. Y esto lo repite, es un proceso de mucho tiempo que lo repite una y otra vez. Entonces se va haciendo una capa tras otra de aquel nácar o de aquella sustancia nácarosa que se va secretando, o va siendo secretada por ese animalito en la herida hasta constituirse en aquella perla. Por lo tanto, hermanos, la perla es producto del sufrimiento. Hermanos, qué maravillosa figura, qué emblema tan precisa. La iglesia de Cristo, los santos de Dios son el fruto de la aflicción del alma de Cristo. La perla, podemos decir, es la respuesta a la lesión que fue infligida sobre ese animal. En otras palabras, es la partícula infractora que a la larga, ¿no?, se convierte en ese objeto de belleza. Es decir, lo que lesionó a la ostra se convierte en la gema preciosa. Lo mismo que hirió al animal, el pequeño grano de arena, aquella partícula, aquella cosa externa que vino y hirió, pues se viste en última instancia, hermanos, de una belleza que no es propia y se cubre con la hermosura de aquel a quien lesionó. Hermanos, hemos herido a Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y los que están en Cristo son vestidos con la belleza de Jesucristo. Con razón nos llamó perlas preciosas. ¿De qué manera tan evidente, amados hermanos, es el autor de la Biblia, nuestro Señor, nuestro Salvador, el
el que creó todo el universo y la creación, al usar este ejemplo, cuando creó la ostra, vio que debería proporcionar un tipo de figura apropiado para su iglesia. En tercer lugar, en esta mañana, hermanos, la perla es un objeto que se forma lenta y gradualmente. O sea, no llega a existir en unos días simplemente. Hay un tedioso, bien fastidiado y doloroso proceso, dicen que de 10 años, para que se forme la perla. Miren todo ese proceso. Y cuando nosotros analizamos la iglesia, hermanos, la iglesia ha estado por 21 siglos formándose en medio de un mundo de tantas dificultades y tantos problemas, y allí el Señor está formando a su iglesia con su poder y con su gracia. Así como la ostra cubrió la herida en su costado con una capa tras otra capa de ese hermoso nácar, pues constantemente, mis queridos hermanos, también el Señor está formando, está buscando, está llamando, está salvando a aquellos que serán de su reino. El Señor lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y el número 4, pues observe el origen de la perla. Hermanos, esa hermosa perla que usted podrá ver quizá en una vitrina, en una tienda, o si alguno tiene alguna, pues sepa que tenía su casa en las profundidades del mar, en medio del fango, en medio de la suciedad, porque allí es donde se congregan las ostras. Abajo, en las profundidades del océano, en medio del lodo, está aquella joya preciosa siendo formada. Qué origen tan humilde, hermanos. Hermanos, esto debe de humillarnos a nosotros, a considerar esto y a recordar que nosotros antes de Cristo, antes de que por la soberanía de Dios y por la gracia del Señor fuésemos salvos, pues estuvimos en un origen de suciedad, en el fango, en la ruina de la caída por el pecado. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos, debemos recordar siempre de que en otro tiempo, antes de tener a Cristo en el corazón, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con manos en la carne. Y luego dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, noten la palabra sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y noten ahora como dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. En quinto lugar, hermanos, debemos de considerar que al formarse allá en las profundidades del océano, no es vista por el ojo del hombre, sino que está oculto. Es decir, la iglesia se está construyendo y tiene un proceso, una formación que es invisible. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. No estoy hablando de la iglesia visible, la que vemos con nuestros ojos. Me refiero a esa obra espiritual que Dios hace y continúa haciendo en nuestras vidas. Hermanos, además Él sigue obrando, porque como dice la palabra, la obra que comenzó Él la terminará. Así que las vidas de los verdaderos hijos de Dios están en un sentido escondidas en Cristo. Esa parte de la obra de Dios que es invisible. Y así lo dice la Biblia. La palabra dice, porque habéis muerto, es decir, cuando dejamos al mundo para seguir a Cristo, cuando morimos a la carne y nos dedicamos a obedecer al Señor, dice, y vuestra vida está escondida y asegurada con Cristo en Dios. Así que también es, hermanos, significativo el hecho de que así como la perla se encuentra no en las minas de la tierra, sino en las profundidades del mar,
los hijos de Dios se encuentran en dispersas partes, o sea, en diferentes partes del mundo, distintas naciones, porque como ustedes saben, en Apocalipsis se hace referencia a las aguas del mar para referirse a las distintas naciones de donde son salvos los hijos de Dios. Y por ejemplo, lo leemos aquí en Apocalipsis, que dice Apocalipsis 17, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, llamados, elegidos y fieles. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, allí donde trabaja la obra del diablo y todo el mal, en medio de todo eso, dice, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, llamados y elegidos y fieles. Hermanos, en sexto lugar, sepan que ante los ojos de Dios y finalmente, esa iglesia es un objeto de valor y de belleza. Ese pequeño objeto que está oculto ante los ojos de los hombres está siendo formado. Esa gema preciosa, la cual brilla con la luz de Jesucristo. Llegará ese día en que todas las naciones verán a ese pueblo brillar como una verdadera perla, con toda la gloria de Cristo, como perla preciosa. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos? ¿Cuándo va a ser? Dice la palabra, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y dice también en Efesios 5, dice que el Señor se presentará a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, así de belleza será. Y en Colosenses 3 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice la palabra del Señor. Y también nos dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que pueblos en todas partes, en muchos casos gente siendo perseguida, gente sufriendo por diferentes motivos, despreciados, odiados, pero aunque sea así por los prominentes del mundo y los grandes del mundo, con la misma seguridad, mis queridos hermanos, con que la perla de gran precio y que de origen humilde alcanza su posición de dignidad y de honor, también, como dice la palabra, los últimos serán los primeros. Mis queridos hermanos, permítanme terminar haciendo un breve resumen. En primer lugar, a los que no tienen la seguridad de Cristo, a los que no han sido convertidos, a los que no están siguiendo a Jesucristo, sepa una cosa que hemos estado diciendo, que el hombre no puede comprar, no tiene con qué comprar su salvación. Es Jesucristo quien lo hizo en la cruz del Calvario, por su gracia. Y el Señor llama, y el Señor toca el corazón con su gracia, para que podamos rendirnos a Él. Él es el Salvador, y dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquellos que somos salvos, aquellos que ya estamos siguiendo a Jesucristo, sepan, mis queridos hermanos, que somos propiedad de Él. Él nos ha comprado con su sangre. Y mi pregunta para ti en esta mañana, ¿hasta qué punto esta gran verdad de que perteneces a Cristo está regulando tu vida? ¿Hasta qué punto tú ves que el Señor está guiando tu vida si entiendes que perteneces a Él? No somos nuestros, pertenecemos a Cristo. ¿Puede alguno de nosotros poder decir en esta mañana, para mí el vivir es Cristo? ¿Lo puede decir? Dígalo en estos momentos. Para mí el vivir es Cristo. Claro, la otra parte dice, y el morir es ganancia. Aunque
Si ya no estoy en este mundo, voy a ganar más en gloria, ¿no? Pero sí, mis queridos hermanos, que podamos decir que tenemos un objetivo, que tenemos un solo deseo, una visión, que todos nuestros esfuerzos están concentrados en honrar, en servir, en obedecer a nuestro Señor, que nos ha considerado como perlas preciosas. Oh hermanos, que nuestro Señor nos conceda esa gracia para que podamos vivir para Cristo.